Si sos diseñador y sentís que diseñás bien, pero igual no te eligen, este episodio realmente puede cambiar tu forma de ver las reuniones para siempre. Las empresas no compran diseño, compran seguridad. Y para entender cómo piensan realmente cuando contratan, hoy invité a alguien que tomó decisiones desde adentro de una estructura corporativa grande. Ayelén Pérez es profesional de recursos humanos con más de 10 años acompañando procesos de transformación organizacional y fue jefa de talento y cultura en River Plate, liderando equipos de más de 800 personas. Hoy en este video vamos a bajar la lógica interna de las empresas y entender cómo pasar de mostrar lo que haces a resolver lo que el negocio necesita. Bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas. Hoy tenemos de invitada a Ayelén Pérez. Bueno, antes de comenzar, me gustaría que te presentes. ¿Por qué un diseñador que está del otro lado te tiene que escuchar? Mi nombre es Ayelén Pérez. Yo hace más de 10 años que me dedico a recursos humanos. Me especialicé en toda la parte de lo que es desarrollo organizacional, entendiendo estrategia del negocio, conectando a las personas con esa estrategia, conectando a las empresas con las personas. Para los que no saben, con Ayelén compartimos ciertos proyectos. Uno de ellos es el River Plate, que muchos de los diseñadores que llegan y me conocen justamente es eso. Che, trabajaste para River, ¿cómo es? ¿Cómo hiciste para entrar? Y tienen un montón de preguntas y creo que este video justamente está enfocado para que los diseñadores que estén con la intención de trabajar para una gran empresa sepan mínimamente o tengan una estrategia o un panorama más claro de cómo lo debe hacer. Sí, quizás lo que les puedo aportar de haber estado del otro lado de las organizaciones es compartirles información para que ustedes entiendan cómo se toman las decisiones en las empresas. Cómo una empresa elige a un proveedor y no a otro. Digamos, yo durante todos estos años estuve del otro lado, así que creo que puedo aportar ahí está. Información útil que les sirva a ustedes para comprender cómo se piensan ese tipo de decisiones dentro de las empresas. Los diseñadores cuando recién terminan de formarse, salen a un mercado, el deseo máximo que siempre se encuentra es, che, yo quiero trabajar con grandes empresas, ¿no? Quiero que me contraten, pero por lo general no saben ni siquiera cómo presentar un proyecto, cómo ingresar, ni siquiera la forma, ¿no? Creo que lo importante acá es entender que las empresas no compran talento. Sí. Compran seguridad, compran tranquilidad en ese proveedor. Voy a desarrollar la idea para que la gente no entre en crisis. No es que no buscan talento, claro. Es entender que acá el que gana entre esa puja de proveedores no es el que mejor portfolio tiene. Es aquel que mejor supo entender el problema que le presentó la organización. Perfecto. Eso me parece como lo más importante para empezar. O sea, uno puede haber invertido mucho tiempo, mucho dinero en tener el mejor portfolio posible y no ser elegido. Claro. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos la persona que te contrata, la persona que solicita el servicio del diseñador, no entiende de diseño. Claro. Sí, es normal. Claro, entiende, la empresa pasa eso, ¿no? Che, tenemos un problema que queremos resolver, necesitamos una persona que realmente responda a esa problemática. Ese sería como el punto principal, ¿no? Claro, o sea, si yo entendiera de diseño, claro, no tendría que salir a buscar un diseñador. Claro. ¿Se entiende? Entonces, la persona a quienes ustedes le pueden mostrar ese portfolio precioso y mejor armado, quien te contrata o quien decide el proveedor no lo puede apreciar como alguien que entiende lo va a apreciar. Por eso es importante entender que el portfolio no lo es todo. Sí, es algo que yo, por ejemplo, enseño. Yo trabajo hace más de 10 años como diseñador independiente. No trabajo con portfolio, nunca tuve portfolio. Básicamente, yo me centré justamente en realizar bien mi trabajo y obviamente cuando hay un problema de una empresa que quiere el diseñador contratar, me enfoco muchísimo más en el problema para generar después una evolución de una solución ante ese problema. Entonces, lo que traigo como portfolio tal vez son ejemplos de otros trabajos que hice referido a ese problema con el que está lidiando ese cliente, básicamente. Bien, algo que no dije. Sí. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque yo trabajé durante 3 años para River y cuando converso con Diego acerca de una necesidad puntual que yo no tenía necesidad de crear contenido para las redes sociales. Claro. Yo acudí
al servicio de diseñador, un diseñador externo, porque necesitaba algo muy puntual para el área de recursos humanos. Y esto ejemplifica perfectamente lo que acabamos de hablar. O sea, quien estaba solicitando el servicio era el área de recursos humanos que ¿qué puede entender de diseño? Claro. ¿Sí? O sea, yo puedo entender de muchas cosas, pero de diseño no. Entonces yo voy a ir al profesional, al diseñador, con una idea, con una necesidad. Y en el mejor de los casos con una idea de lo que quiero. Claro. Si no, solo te voy a tirar problemas. Claro, tal cual. Ahí yo creo que hay un punto clave que el diseñador, cuando, por ejemplo, le puede llegar un cliente, ya sea una empresa grande o mediana, llega con la búsqueda de un diseñador porque tiene un problema. Exacto. Ya sea en la comunicación o en este caso recursos humanos. Sí. Y ahí acá hay algo que el diseñador siempre tiene que tener en cuenta, es tener el oído para escuchar ese problema y ofrecer algo que se amolde a ese problema. Yo creo que algo que entendí, y después me puedes confirmar esto, de que el servicio realmente se implementa bien cuando el diseñador puede escuchar lo que necesita el cliente y ofrecer un servicio que esté a medida para solucionar ese problema, básicamente. Sí, porque, digamos, yo estoy segura de que el diseñador probablemente pueda ofrecer muchos tipos de soluciones, pueda solucionar muchos tipos de problemas. Lo importante es, cuando uno tiene una conversación, y por ahí nos estamos adelantando, pero cuando uno tiene una conversación con un posible cliente, lo importante no es caer con toda la artillería y decirle, toma, yo te puedo hacer todo esto, te puedo solucionar todo esto. No sé ni idea todo lo que vos vas a hacer. Claro. No sé, no es ahí, no es eso. Es, como vos decís, escuchar primero al cliente cuál es la inquietud, cuál es la problemática. Si te están buscando es porque tienen una inquietud y algo que resolver. Claro. Entonces, primero es entender eso y después, en base a lo que el cliente te dice, ahí revisás qué presentás, cómo lo presentás, por qué tu solución es mejor que la que otro proveedor le puede ofrecer. Claro. Porque eso es otra cosa. ¿Qué hace que yo te elija a vos y no a otro proveedor? Claro. Diseñadores hay un montón. Sí. Acá hay una pregunta que todo el mundo lo va a hacer. ¿Es el precio? Por ejemplo, como diseñador yo veo hay mucho eso de que quieren competir por el precio. Dice, cuando llega una propuesta así, dice, por miedo a perder el cliente, van todos por el honorario. Entonces yo quiero bajar el precio justamente para que el cliente me acepte. Eso pasa en todos los rangos, con las empresas grandes, medianas y chiquitas, como diseñador. ¿Vos qué recomendarías a un profesional que está en esa situación en que tuvo un contacto con una empresa, le están solicitando algo puntual? ¿Cuál sería la manera correcta de presentarse como profesional, obviamente, y que se destaque ante la competencia, que seguramente hay un proceso de competencia dentro, ¿no? Sí. Te voy a contar algo. Te voy a contar cómo funciona, digamos, internamente. La persona que te está contactando para solicitar el servicio no es la única que va a tomar la decisión. Perfecto. ¿Sí? Esa decisión se toma en conjunto. ¿Y por qué digo esto? Porque detrás de esa decisión hay probablemente un equipo de compras que compare el precio que vos estás ofreciendo con el mercado. Hay un equipo de planeamiento y de presupuesto que probablemente te dé un presupuesto para ese servicio. ¿Y por qué te traigo esto? Porque vos me preguntabas por el precio. Si yo voy a compras y le pido que me compare tu costo con el mercado y ellos me devuelven que vos estás cobrando el 50% menos de lo que está cobrando el mercado o los otros diseñadores que están en puja. ¿No es raro? Sí. ¿No te llamaría la atención? Sí. Es como ves cuando vas a comprar algo que decís, ¿por qué está tan barato? Exacto. Dudás. Jugaría en contra en este caso. Correcto. ¿Por qué es tan barato? Claro, exacto. ¿Por qué mientras otros diseñadores me cobran el 50% más, este lo hace por el 50% menos? Claro. Raro. Entonces, ya de por sí lo que te quiero decir es, la solución no es regalar el trabajo. Claro. Porque eso, desde el inicio, a quien los contrate, les va a llamar la atención. Y les va a llamar la atención porque, como decíamos al inicio, las empresas contratan tranquilidad, contratan seguridad. Si a mí algo me hace ruido y yo digo, no sé, ¿por qué cobra tan barato, por ejemplo, este proveedor en comparación al resto? Puedo poner en tela de juicio la calidad del trabajo de la persona. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces vos por ahí, por querer ganar
en la puja de proveedores, te perjudicaste. No, lo terminaste perdiendo justamente por creer Por que era una desvalorizar estrategia. tu trabajo. Claro, perfecto. Nada más ni nada menos que por desvalorizar tu trabajo. Entonces, no, el precio no lo es todo. Por supuesto que hay que hay algo presupuestario económico a tener en cuenta. Sí. No es la solución bajar el precio. Y ahí creo que abro una pregunta, ¿no? Sí. Entonces, si pongamos en cuenta de que el diseñador dice, bueno, investigué, pongo un precio, lo que realmente Bien. vale mi trabajo. Sí. ¿Qué más debe tener en cuenta en relación a la hora de presentarse ante una empresa? Te voy a contar otra cosa. Sí. Nadie quiere ser el que eligió mal al proveedor. Es muy buena esa. Es muy buena para remarcarla ahí. Anoten. Anoten. Nadie quiere ser el que elige mal al proveedor. ¿Y por qué lo traigo? Porque si vos lograste que la persona que te contrató, que te convocó, confíe en tu trabajo, ese es tu mejor embajador. Esa es la persona que te va a defender contra el área de compras, contra el área de presupuesto. Sí, es verdad que este diseñador cobra un poco más caro, pero por esto. O sea, la persona que te convoca, si logra tener confianza en tu trabajo, es tu mejor embajador y es esa la persona que va a defender que seas vos el proveedor elegido y no otro. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque más allá del costo, que ya lo conversamos, hay también un tema de confianza, que la persona que te está convocando tiene que confiar en que vos le vas a brindar una solución. Perfecto. ¿Sí? Y que se la vas a solucionar bien. Repito, nadie quiere ser quien eligió mal al proveedor. Claro, exacto. Entonces, si vos lograste la confianza y que la persona confíe en que tu trabajo va a estar bien hecho y en tiempo y forma, ese es tu mejor embajador. Espectacular, me encantó. Yo creo que ahí me trae a colación un poco de que cuando yo empecé a aprender a vender, básicamente, era como el mundo de las empresas era totalmente ajeno a mí, nunca había tenido experiencias con empresas grandes. Entonces uno de los puntos que había leído en un libro era que se trataba esto de reducir los miedos, básicamente. Que la persona que te elige para contratarte, vos como profesional tenés que reducir esos miedos. Entonces creo que el diseñador tiene que empezar a ver su profesión desde ese lugar. ¿De qué manera puedo yo dejar tranquila a esta persona de que soy la persona indicada y que voy a estar ahí para cuando lo necesiten? Yo algo que ofrecía era, che, acá tenés contacto 1 a 1 conmigo. ¿Sucede un problema? Escribime, lo solucionamos, básicamente. No tenés que escribirle a alguien de cuentas para después, mañana te respondan. Sino como, eso me gustaría como dejarlo como enseñanza tal vez o consejo, Bien. que a la hora de ofrecer esos servicios para empresas, yo creo esto de dejar acá sentado, ¿no? De que la reducción de miedo, de generar confianza, lo podemos hacer desde el lugar que estemos. Siendo solo o teniendo un equipo tal vez que acompañe eso. Pero yo creo que, en mi opinión, que he trabajado con diferentes empresas, creo que una persona que esté bien organizada puede abarcar todos esos puntos de confianza que se necesitan para ingresar a una empresa. Sí, pienso también que en la ventaja, ¿no?, que vos contás del 1 a 1, eso muchas veces, al contrario de lo que las personas puedan pensar, las grandes empresas no salen a buscar a grandes empresas. Claro. Para sus soluciones. En realidad, repito, salen a buscar confianza, salen a buscar tranquilidad. Lo importante es que eso después se pueda sostener en el tiempo. ¿Y qué quiero decir con esto? Si a la segunda vez que yo tuve algún inconveniente, te llamé y no me respondiste, ya se perdió esa confianza. Claro. Es una relación 1 a 1. Todo lo que vos me dijiste en el proceso, que me ibas a acompañar, que ibas a estar para mí, que el 1 a 1, que el no sé qué, que el pito que flota. A la segunda vez que te contacto, no, ni idea, habla con mi compañero. Claro. Habla con mi diseñador que está trabajando conmigo. Eso rompe totalmente lo que se fue construyendo. Rompe totalmente y es muy probable que la empresa no te vuelva a contactar. Perfecto, me encanta. ¿Entendés? Porque ahí hay una confianza que se perdió, hay una palabra que no se cumplió, porque claro, vos le diste tu palabra al cliente. Exacto. De que ibas a estar, de que ibas a... Entonces, digo, más allá de que sepan venderse, más allá de que logren hacerlo en esa entrevista inicial, tienen que poder comprometerse con cosas que puedan cumplir. Exacto. Yo creo que ahí vuelvo a vincularlo con el tema del precio. Un diseñador que cobra barato necesita tener muchos clientes. Y cada cliente, y esto es un error que pasa de que no contemplan
este horario que está fuera de sentarse en una computadora y diseñar, sino el contacto. Hay que, a la hora de preparar un presupuesto, tienen que entender que parte del trabajo es esto, es la gestión con el cliente, de tener una comunicación y no tener la agenda explotada, que cuando te llama tu cliente tenés que taponear a otro o tenés que hacer malabares para poder responder un mensaje. Tal cual. Algo que siempre yo recalco es como cobrar barato nunca es negocio. No es negocio ni como mostrarse como profesional, ni como sostener esa carrera como profesional. No estoy hablando de poner precios exorbitantes, sino precios justos realmente como un verdadero profesional. Sí. Y acá, algo que me mencionabas esto, que vuelvo en la parte esta de el salir a buscar un proveedor, ¿no? Vos detectás un problema en el área en la que estás trabajando, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué es lo primero a donde acudís a la hora de, che, necesito un diseñador, como en ese caso, cuando nos conocimos, o hicimos ese trabajo para River? Sí. ¿Cómo es ese proceso, básicamente? Creo que hay una primera etapa de decir, bueno, tengo un presupuesto asignado para el servicio este que yo quiero contratar. ¿Puedo solucionarlo de otra manera? Que no sea contratando un servicio externo. Bien, cuando esas preguntas se resuelven y uno define, ok, tengo la plata y no puedo resolverlo de forma interna, Claro. ahí salimos a buscar. ¿Cómo se sale a buscar? Depende. Acá entra también un poco el contacto. Claro. Por eso yo siempre, y esto no lo promuevo solamente acá, sino también lo promuevo en líneas generales en el rubro de recursos humanos, en el rubro al que se dediquen, hagan contacto, dediquen tiempo al cafecito time, a conocer gente, a charlar de lo que hacen, porque esa es de la forma que más llegas. Claro, hay la frase que hablamos hace un tiempo de contacto mata CV, básicamente. Contacto mata CV. Sí, correcto. Yo a veces, mucho diseñador hoy, más las nuevas generaciones, creen que todo esto se logra de manera 100% digital, ¿no? Donde creen que toda la toma de decisiones va a partir de que tengan un Facebook o un Instagram lindo y bonito. Y la verdad yo creo que a mí lo que realmente me hace sostener en el tiempo fue justamente esto, tener relaciones con personas, conocer personas, que son las que realmente te contratan o te sugieren ante otras personas. Che, yo trabajé para Diego, contratarlo es bueno. Yo creo que tejer esa red, que lleva tiempo, creo que es lo mejor que uno puede invertir. ¿Tenés alguna sugerencia en el sentido de que alguien está recién arrancando? ¿De qué manera tejer esas redes? ¿De cómo empezar a generar esos contactos? Sí, podríamos pensar como en un primer momento digital, ¿no? Pienso en LinkedIn hoy es una plataforma que no sirve solamente para conseguir trabajo, sino también justamente para llegar a otras personas. Entonces, sí, por un lado, proponer por ahí que sean más activos en cuanto a qué es lo que hacen, no que publiquen su portfolio en LinkedIn, sino qué es lo que hacen, qué soluciones brindan, que empiecen a tener contacto, interacciones, que se empiecen a poner en contacto con o a comentar. A veces eso también ayuda a que el algoritmo te traiga a otro tipo de personas. Pienso en un primer momento digital, en donde uno pueda fortalecer las redes y ponerse en contacto. Y que si alguien les pide, no sé, se me ocurre pensar que quizás a veces se les acerquen personas para hacerles preguntas que no sean específicamente para contratar un servicio. Por ahí quieren saber cómo se maneja algo, cómo se hace algo, qué deberían hacer, y no contratan el servicio. Claro. Pero por ahí esa persona en algún momento, cuando le surja la necesidad, diga, yo hace un tiempo hablé con un chabón que hacía esto, ¿no? Claro. Entonces, como dedicar tiempo también a que las redes sociales no sea solamente mostrar trabajo, sino también ponerte en contacto. Claro, que no sea eso de 100% transaccional, ¿no? Que si hablo con vos es porque tenemos que cerrar un acuerdo. Hay veces que justamente es como la nueva manera de generar esos lazos, ¿no? A mí me ha pasado de que he conocido gente, ya sea virtual o presencial, que capaz lo ayudaste con un consejo o una charla y después de capaz
años después se acordó de vos o te recomendó con otra persona y te contrató. Eso me parece como súper valioso de no subestimar justamente Tal cual. la persona que tenés enfrente. No todo se trata justamente de querer vender ya el servicio, sino de ir construyendo esa confianza o esa relación desde el minuto cero. Y hay veces que el minuto cero es justamente eso, ayudarlo en un consejo o viendo desde tu punto de vista profesional, simplemente, ¿no? Sí, y te puedo asegurar que esa persona se va a acordar de vos no porque hayas tenido el mejor portfolio, sino por cómo lo hiciste sentir. Claro. Por la confianza que sintió preguntándotelo, porque se rió un rato con vos, porque realmente le diste un buen consejo. Claro. Entonces, como, sí, esto me parece re importante. No todas las conversaciones son transaccionales. Sí, 100%. Y después pienso, lo que no sé es, por ejemplo, pienso en recursos humanos, que es mi rubro, digamos, mi especialidad. Recursos humanos tiene un montón de eventos en el año en donde uno te vas cruzando con profesionales de recursos humanos y vas teniendo conversaciones de este estilo, ¿no? De tipo, che, vos implementaste tal herramienta, claro. tal software. Sí, me fue como el orto. Ah, perfecto, buenísimo. Entonces vos vas como hablando, interactuando con gente, Claro. o incluso al contrario. Si vos estás pensando en implementar alguna solución, algún software, algo que te resuelva, a mí me parece que Karina, la de la empresa tal, lo implementó hace un par de meses. Claro. Le voy a preguntar a Karina cómo le fue con esto, ¿no? Entonces, en recursos humanos al menos se da mucho esto, de las interacciones de, che, ¿qué hiciste? ¿Qué te funcionó? ¿Qué no te funcionó? ¿Cómo lo hizo el otro? ¿Cómo ¿Dónde? lo hizo el otro? Claro, claro. Che, ¿contrataste a alguien o no contrataste? ¿Cómo esto? ¿Qué quiero decir? Que esas conversaciones nada tienen de transaccionales, pero son conversaciones que te van abriendo puertas. Sí, 100%. 100%. Yo creo que el diseñador también ahí tiene esa ventaja de que en muchos casos somos los creadores de marcas, ¿no? Somos los que diseñamos logos y ponemos en marcha de eso. Y hay veces que es re poderoso eso porque justamente al serlo tan visual y que la persona que recibió ese trabajo lo muestra, pasa mucho eso, che, ¿quién te diseñó esto? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo resolvió? ¿Qué estrategia utilizaron? Yo creo que hay veces que el diseñador busca servicios que sean mensualizados justamente por el hecho de querer la retención de esos clientes, ¿no? Y hay veces que servicios que están bien pensados, que tienen un inicio y un fin, son los que realmente abren más puertas. Porque pasa eso de que lo recomiendan porque no solo el trabajo está bien hecho, sino como la experiencia que tuvo la persona que contrató a ese profesional en hacer ese branding. Sí, incluso, ¿qué solucionó? Claro, exacto. ¿Qué solucionó con ese proyecto? Sí, Lo que no sé es cuál sería como el equivalente para los diseñadores de, bueno, esto, ¿no? ¿Cómo hago encuentro con otras personas? Y mirá, yo creo que ahí a mí algo que me sirvió mucho es ir a eventos que no sean de diseñadores. ¿Viste? El evento que son de diseñadores, hablas con diseñadores, básicamente. Yo creo que ahí hay un grave pecado porque podés compartir cosas de tu laburo. Sí. Pero si querés tejer redes, yo creo que los eventos de emprendedores, networking, ahí es una lluvia de clientes, básicamente. Hay personas que son emprendedores que están queriendo construir marcas o que están pensando a futuro construirla o que están en ese proceso o están en proceso de comunicar esa marca y el diseñador ahí está recontra bien parado. Como, che, yo te puedo hacer el branding, yo te puedo hacer el sitio web, yo te puedo hacer la comunicación en tus redes sociales. Entonces esos eventos que justamente tienen espacio en networking son como recontra poderosos para el diseñador, básicamente. Claro, no lo había pensado, pero tiene mucho sentido. ¿Para qué vas a ir a un evento donde son todos diseñadores? Sí. No. Está lleno. Claro. Está lleno. Claro. Entraste en contacto con un proveedor, ¿no? Un diseñador. ¿Qué es lo que espera esa empresa, básicamente, no? ¿Podría ir por ese lado? Sí. ¿O cómo debería ser esa reunión? ¿La tiene que liderar el profesional de esa reunión? ¿O la empresa le gusta tener ese rol de como las cosas queremos que se hagan así? ¿O que el profesional diga, che, yo te propongo que lo hagamos de esta manera? ¿Cómo lo ves ahí? Es una buena pregunta, porque en realidad, si bien yo voy a buscar una solución, o sea, yo estoy acudiendo a vos para una solución, primero quiero que me escuches. Claro. O sea, primero quiero que yo poder plantearte y que entiendas qué es lo que te estoy pidiendo y cuál es mi necesidad. Si vos de una
me estableces cosas, me decís, vamos a hacer esto de esta manera y te voy a mostrar esto. No, para, ni siquiera te dije qué necesito. Claro, me estás metiendo un enlatado, ¿vale? No quiero un enlatado, no vine Claro. a vos por un enlatado. Claro, exacto. Sí, me parece que es una buena pregunta porque si bien obviamente el cliente va a buscar un proveedor predispuesto, proactivo, organizado y tal, quizás esa primera conversación, mi consejo sería que esperen a que el cliente pueda realmente explayarse, transmitir y que ustedes se dediquen a hacer preguntas. Claro. A hacer preguntas para entender, porque creo que a veces nos enfocamos mucho en querer dar respuestas y la clave está en hacer las preguntas correctas. Claro. Entonces, quizás para esa primera conversación, mi consejo sería que dejen que el cliente realmente se explaye y ustedes poder hacer todas las preguntas posibles. Cuanto más se entiendan Claro. no solamente del problema que les trae el cliente, sino también quién es el cliente, a qué se dedica, cuál es su negocio, qué otras cosas probó antes. Claro. ¿Qué otras cosas intentaron antes de contactarme? Por ejemplo, se me ocurre pensar, ¿no? Entonces, quizás que no cometan el error de ir a querer venderse. Como dijimos, creo que empezamos con esto, ¿no? Pero acá no gana el que más talento tiene, sino el que realmente tiene la habilidad de entender lo que el cliente necesita. Después sí. Después, una vez que ya pueden entablar otro tipo de relación con el cliente, por supuesto que el cliente va a esperar que ustedes propongan. Claro. Porque, como dijimos, recursos humanos, por ejemplo, no tiene por qué entender de diseño. Claro. Les va a dar un problema, en el mejor caso una idea, y ustedes van a tener que proponer. Claro, dar una evolución en base a eso que se habló. Sí. Entonces, para mí hay momentos. Hay momentos para ser propositivo y hay momentos para ser más indagativo. Claro, claro. Y ahí el profesional, un buen profesional, yo creo que es esa persona que sabe proponer justamente algo que al cliente le va a servir ante esto lo que le está sucediendo. No sirve de nada, y esto le hablo a los diseñadores que hacen manuales de marca de 500 páginas con elementos que una empresa jamás va a utilizar. Eso es como totalmente innecesario. En la facultad pasa eso de que enseñan tantas cosas y el diseñador quiere aplicar todo. Y del otro lado hay una persona que le importa su problema, no le importa qué tan capo sos en el Photoshop o esos elementos extras que no vienen al caso, básicamente. Y que probablemente yo no entienda. Claro. Si yo realmente veo algo que implica ser un capo en Photoshop, lo más probable es que yo no lo sepa. Exacto. O sea, ¿se entiende? Por eso vuelvo sobre esto, que las empresas no compran talento, no porque el talento no sea bueno, no porque el talento esté sobrevalorado, Claro. sino porque no es ahí, no es eso. Para vender un servicio no es ahí. Corto un minuto la entrevista porque esto que estamos diciendo es exactamente el motivo de por qué existe De Cero Freelance. Que no es un curso de diseño, es un sistema para pasar de ejecutar pedidos a pensar como un proveedor estratégico. En el link que se encuentra debajo de este video explico cómo funciona el proceso y para quién es. Seguimos con la charla. Hay mucha idealización en el diseñador que quiere trabajar para grandes empresas. Yo sé que uno de los beneficios más grandes de trabajar con grandes empresas para un profesional es la reputación, ¿no? Es como te da un salto como, trabajar con grandes marcas habilita que puedas trabajar con otras. Pero hay algo que nunca se habla, que son las partes negativas, tal vez, de trabajar con una empresa grande. Yo, por experiencia, puedo decir de que los procesos son muchísimo más extensos. Sí, mucho más burocráticos también. Justamente porque hay muchas áreas que se involucran en la contratación de un proveedor. Entonces, sí, y me ha pasado de proveedores que por ahí te reclamaban una factura a los 3 días de haber empezado y es tipo, no, pará. Claro. Yo te voy a explicar nada. Eso es muy bueno. No es el típico cliente que pasa la factura y voy a recibir el dinero. ¿Cuándo voy a cobrar? Eso no sucede. ¿Crees que para el viernes voy a cobrar esto? No, ni este viernes ni el otro. O sea, claro. generalmente las empresas grandes tienen procesos
en donde se involucra el área de compra, se involucra el área de presupuesto. Eso después tiene que tener un número de facturación que se transforma en hay que ingresarlo en un sistema. Hay alguien que tiene que aprobar esa petición a través de ese sistema. Entonces, claro, sí, quizás ese es el lado B, ¿no? De las empresas. Sí, hay muchos procesos que son burocráticos, donde se involucran otras personas que por ahí no están al tanto de nada de lo que está sucediendo, pero que tienen que aprobar. Exacto. Eso por un lado. Por otro lado, también se me ocurre pensar, porque lo he visto, quizás un cliente grande, una empresa grande, puede caer en yo te estoy pagando por esto, vos me tenés que contestar en cualquier momento. Entonces, quizás estaría bueno que todo ese tipo de cosas se puedan establecer desde el inicio de la relación, para que después la reputación de ese proveedor no se vea afectado por algo que se podría haber solucionado desde el principio. Claro, sí. Desarrollo. Si nosotros establecemos que las consultas se realizan en este horario, o que vos necesitas determinada cantidad de tiempo para crear determinada cosa, o, digamos, establecer los tiempos para que del otro lado no te caiga un pedido a las 7 de la tarde que tenés que entregar al día siguiente de un manual de bienvenida. ¿No me haces para mañana un manual de bienvenida a recursos humanos? Claro. No. Claro, no es así. No funciona así, y a veces no es mala voluntad o mala intención de parte del cliente. A veces tiene que ver con no saber el tiempo que llevan las cosas. Claro. Y eso es parte eso es responsabilidad del diseñador. Sí. Por eso algo importante que tiene que saber el diseñador es no solo lo que va a diseñar, sino el proceso y los tiempos. Por eso vuelvo un poco a lo que hablamos antes. Entender los tiempos justamente fuera de la computadora. El hecho de establecer una charla, tomar eso, ponerlo en agenda. Eso se tiene que comunicar previamente, sí, para que sepa, porque pasa mucho de que ante el desconocimiento y la falta de comunicación creen de que hay diseños que se pueden hacer así, ¿entendés? Y tal vez no, son procesos mucho más extensos. Sí. Por eso, cuando un diseñador diseña su servicio, tiene que contemplar la parte de tiempos. Y otra parte es esto de que cuando justamente que hablamos al principio de ponerle un valor a nuestro servicio, es contemplar el tiempo que se demora incluso en lo que vas a cobrar ese servicio. Porque pasa eso de que, bueno, yo hoy en octubre digo, estamos en febrero. En febrero me contacta una empresa grande que quiere este servicio, yo le paso ese presupuesto. Tengo que tener en cuenta de que en el momento que yo paso ese presupuesto, hay una línea de tiempo larguísima en el que yo reciba ese dinero. Seguramente darte de alta como proveedor, que validen esa factura. A mí me acuerdo en River hubo como esa burocracia, ¿no? Como primero era alta de proveedores. Sí. Después era entender el sistema donde uno tenía que cargar la factura. Correcto. Y esto era una semana a la otra. Y después de cuando entendías, te daban alta a proveedor, a la semana siguiente te explicaban cómo cargar la factura. Entonces desarrollás el trabajo y capaz terminaste cobrando meses después. ¿Entendés? Eso también tiene que estar contemplado a la hora de presentar un presupuesto y no cometer este pecado de decir, che, pasé la factura, che, ¿me van a pagar mañana? Me ha pasado, o sea, nada, yo me río porque son cosas que me han pasado, y ahora que lo decís también se me ocurre pensar, a veces cuando las empresas salen a buscar soluciones externas es porque creen que de esa manera lo van a hacer más rápido. Y pueden aparecer pedidos no cumplibles. Claro. ¿Qué quiero decir? Sí. Quizás la empresa yo te pago, solucioname esto, pueden caer en pedidos que no sean posibles. Claro. Si yo caigo a vos porque necesito implementar algo ya antes de ayer, es muy importante que de parte del proveedor pueda decirle, yo lo puedo hacer, pero no en los tiempos que me lo estás pidiendo. Claro. Sí, porque hay otra cosa. Creo que el diseñador que está queriendo abrirse al mundo empresas, justamente por querer cerrar ese cliente, vuelvo a las decisiones sostenibles, puede caer
en tomar trabajos que realmente después no pueda cumplir. Claro. Y eso lo va a afectar de lleno, porque ese cliente que creyó que se lo ibas a solucionar en 48 horas y no se lo pudiste solucionar en 48 horas, no te va a volver a contactar. Y no, ya tuve una experiencia mala con vos, chao. Ya está. Claro. No cumpliste. Y vos podés explicarle todo lo que quieras. No, pasa que el Photoshop, la licencia, el diseño. Vos podés explicar un montón, pero el trabajo no lo cumpliste en 48 horas. Claro. Entonces, como no caer en lo agarro igual y después resuelvo. Claro, sí, ese es un buen consejo porque pasa mucho eso de como decí que sí que después lo solucionamos. No hagan eso, no hagan eso. Y, pará, y si lo solucionan, el gran problema es que la próxima vez también el cliente va a pretender que se lo soluciones en 48 horas. Claro. Así que no se gana por ningún lado. Exacto. O sea, no hay ganancia ahí. Perfecto. ¿Qué consejo le darías al diseñador que seguramente esté viendo este video, que es alguien que está en cero, que está recién comenzando su carrera independiente y quiere trabajar con grandes marcas, que es el deseo de todos? Y ahí me gustaría como una respuesta genuina porque siento de que hay veces que, no sé, es como lo veo yo, ¿no? Y lo traigo a debatirlo. Dale. Una persona que recién arranca, ¿tiene que ir directamente por la empresa grande o vos creés que tiene que construir desde otro lugar como de proyectos más chicos para ganar confianza, para ganar seguridad? Me interesa que me des tu opinión más genuina en ese sentido. Alguien que recién arranca, ¿cuál sería el consejo más genuino que le podrías dar? Me salgo de recursos humanos. Sí. Y para mí lo más importante tiene que ver con esto, con confiar en su trabajo, con confiar en el servicio que pueden dar, confiar en sus habilidades, confiar en la trayectoria que tienen. Y vos decís, una persona que empieza de cero, bueno, pará, porque que empieza de cero quiere decir que hizo una carrera, sí, atravesó entregas muy difíciles, atravesó un montón de otras cuestiones. Entonces, para mí no es un de cero, es confiar en lo que hacen y en su trabajo. Si para poder confiar en mi trabajo y en mí, en lo que puedo hacer, tengo que empezar más chiquito, tengo que empezar con una pyme, tengo que empezar con un proyecto más chico, con la panadería de mi tío, no importa. Claro. Si eso te ayuda a ganar confianza, a ganar seguridad y a pararte desde otro lugar, es ganancia. Perfecto. Literal, es como es eso, ¿no? Como el profesional. Creo que la confianza es algo como que a mucho diseñador le hace falta, ¿viste? Porque, sí, no sé, es como existe ese miedo, che, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Y sí, creo que uno... ¿Y por qué yo? Claro, ¿No? sí, Si hay sí. tantos. Sí, hay tanto y hay mejores que yo. Yo creo que sí, desde el construir la confianza. Yo, en mi caso, lo que puedo decir a un diseñador de cómo se construye la confianza, o al menos cómo yo construí la confianza, justamente es eso, es entendiendo todo ese proceso. No solo enfocarme en habilidades de Photoshop, sino en la habilidad de tener una charla, de saber presentar mi proyecto, de entender todo lo bueno y lo malo que se pueden ocurrir en el desarrollar ese proyecto, de tener ejemplos de otros clientes que pasaron por mi proyecto y les fue bien, de haber brindado ya servicios que salieron exitosos y me recomendaron. Yo creo que ir construyendo eso, el camino del trabajador independiente es un camino literal. Sí. No es que de un día para el otro me van a llevar los clientes o es una transacción que es 1 más 1, sino como es un proceso a largo plazo que va en relación al construir, a evaluar, a también fracasar en eso y volver a construir para aprender también de esos errores, básicamente. Sí, acá se me ocurre, tipo, consejo número 2. Dos. Gestionar la expectativa, ¿no? Ok. Porque si vamos a poner el mejor ejemplo donde tenés un diseñador recontra seguro. Sí. Recontra confiado. Yo re puedo con esto, la tengo clarísima. Y no sale. Claro. Y no es elegido o no recibió una palmadita de buen trabajo. ¿Qué pasa con eso? Eso desestima
lastima o perjudica de alguna forma lo que yo creía de mi trabajo? No. Es un camino. Gestionar la expectativa para mí tiene que ver con eso, con que algunas cosas van a salir y otras cosas no. Claro. Y forma parte del camino. Todo suma, todo transforma, ¿no? Creo que está bueno también esto de que entender que cuando algo puede no salir como nosotros lo esperábamos, eso no debería hacer tambalear lo que yo creo de mí mismo. Consejo número 2. Gracias. Muy bueno. Aye, te quería recontra agradecer por que hayas venido. La verdad, entiendo que tienes una agenda súper llena y que te hayas tomado este tiempo para poder expresarte y contar desde un lugar profesional. La verdad que estoy súper agradecido. Gracias por venir. Nada. Y algo importante, si alguien te quiere contactar, ¿desde qué lugar lo puede hacer? ¿Cómo puede llegar hacia vos? Bien. Manejo todo por LinkedIn. Me pueden contactar por esa vía. De nada, me encantó hacer esto, lo pasé bien, me divertí, recordé cosas que me había olvidado, así que lo pasé súper y en todo lo que yo pueda ayudar, digamos, me parece que puedo aportarles eso, puedo brindarles información sobre cómo se manejan las empresas y acá estoy, para cualquier consulta pueden escribirme vía LinkedIn. Perfecto, en la descripción del video vamos a anotar absolutamente toda la información para que se puedan contactar con Aye o los que se quieran sumar al programa de Zero Freelance, que es un programa para diseñadores gráficos, lo van a poder hacer desde el link que vamos a dejar debajo de la descripción de este video. Así que nos despedimos. Chao, chao. Si algo debería quedarte claro después de esta conversación es esto. Las empresas no están buscando al diseñador más creativo, están buscando al proveedor que menos riesgo le genere. Y el riesgo no se reduce mostrando más piezas, se reduce escuchando mejor. Pasar de ejecutor a proveedor estratégico no tiene nada que ver con tu nivel técnico, tiene que ver en cómo pensás la conversación. Primero el otro, después vos, primero comprender y después proponer. Cuando realmente entendés esto, cambia todo. Tus reuniones, tus presupuestos y tu posicionamiento profesional. Y si querés construir una carrera freelance sólida, no alcanza con diseñar bien, necesitas una estructura, criterio y método. Por eso vuelvo a mencionarles que por este motivo existe De Cero a Freelance, que no es un curso más, es un sistema para dejar de improvisar tu carrera y empezar a construirla con procesos reales, conversaciones estratégicas y un acompañamiento uno a uno. Si esto que escuchaste te hizo ruido, en el link que dejo debajo del video te explico exactamente cómo funciona el proceso y si tiene sentido para tu momento profesional. Porque una carrera freelance no se improvisa, se construye.